Bueno, pues nada, que decía que estamos otra vez con el momento de la presentación, que va a ser breve, aunque intensa. Teresa es profesora titular también de Historia de la Educación en la Universidad Complutense y actualmente, además, es codirectora del grupo de investigación consolidado, uno de esos grupos consolidados que tiene la Universidad Complutense, titulado Claves históricas y comparadas de educación, género e identidades. Y además es directora del Museo de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cosío, que no tenía ni idea de que existía. Y fui a buscar información sobre él y, bueno, me resultó interesante y ya te diré luego por qué. Sí. Ningún problema. Su investigación se ha vinculado con el estudio y el análisis de los manuales escolares como objeto y fuente de conocimiento de la cultura escolar de la España contemporánea, del análisis del currículo, esa palabra que alguien ha dicho a la mañana que utilizan los pedagogos, el currículo, la historia de la educación de las mujeres, la museología de la educación, para mí que es nuevo, y el tema de las cuestiones de género y educación también. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y me gustó mucho el tema de la innovación docente. Se habla mucho de la innovación docente. Y fui a mirar los distintos proyectos y muchos tienen elementos comunes, pero otros son totalmente diferentes. No sé si se van... Bueno, sobre todo lo que he visto por ahí, la aportación de estudios, reflexiones, que a mí me parece tan importante lo de reflexionar, y conclusiones también reveladoras sobre los modelos pedagógicos y la educación de las mujeres. Y bueno, y es aquí donde se enmarca tu charla, y nada, que seguro que es intensa como hasta ahora el día de hoy, así que gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, me gustaría comenzar, estamos en la recta final del día de la sesión de hoy, que ha sido muy intensa, como hemos visto, y bueno, gran parte, bueno, algunas de las cuestiones que ha tratado Isabel con antelación, pues es verdad que las iba a tratar yo. Entonces, bueno, pues yo creo que todo me ha evitado hablar bastante del contexto y entonces me voy a centrar más en los modelos. Pero antes quisiera, por supuesto, comenzar con un agradecimiento al Ayuntamiento de Corella y sobre todo a Inma, ¿no? A Inma de la Torre, porque nos ha permitido juntarnos en, bueno, pues estrenar una presencialidad que era necesaria y que es necesaria cada vez, retomar esa normalidad que todos queremos, que nos ha costado y además nos ha servido para conocer un lugar que la verdad es que, por lo poco que he visto, merece la pena. Así que yo animo al Ayuntamiento de Corella y en este caso a Inma que sigáis celebrando cursos de verano como este, porque yo creo que son necesarios extenderlos. Bueno, Corella me parece que es un lugar estupendo para poder hacerlo. Este espacio es magnífico, es una pena que tengamos pues, gran parte de los asientos por el aforo limitados y restringidos y no se puedan ocupar, pero yo creo que ha sido una iniciativa, bueno, pues que hay que felicitarte, Inma, porque yo creo que, y a la Universidad de Navarra, por supuesto, a la Pública de Navarra, efectivamente, porque haya hecho posible que estemos aquí ahora, ¿no? Y bueno, y si no, pues efectivamente no habría sido posible. Entonces, bueno, yo creo que, como me han dicho, bueno, pues me voy a centrar en un tema que he investigado pues, de una forma más específica y que, donde, bueno, pues cómo se han intentado mostrar o cómo se han ido elaborando esos discursos educativos, que ya Isabel nos ha dicho algo, ya nos ha estado adelantando cuestiones que yo voy a trabajar, ¿no? O que yo voy a mencionar. Y cómo en este periodo de larga duración que tuvimos que vivir los españoles a lo largo de los 40 años, pues bueno, cómo lo vivieron las mujeres y cómo lo vivieron las maestras. Ese es un poco el tema nuclear de mi presentación y al que yo me voy a intentar, bueno, pues dilucidar, a pesar de que, bueno, pues esto ya lo han trabajado pues, historiadoras de la educación como están aquí, Consuelo Flecha, Pilar Ballarín, etcétera, ¿no? La estructura de mi intervención, como veis, bueno, pues, comenzará con una breve introducción en la que se reflejarán algunas premisas iniciales a la temática y también explicaré esos modelos que han conformado los discursos o los modelos educativos de las mujeres, como fueron pues, en el primer franquismo, que se le relegó al espacio privado del hogar, como ya nos ha mencionado también Isabel, denominándosele el ángel del hogar, y cómo eso también en el desarrollismo, en esa segunda ya, en los últimos años, finales del franquismo, pues dio lugar pues, a una mujer, se incorpora la mujer al mundo laboral y ya de una forma también discriminatoria, adaptando ese modelo de mujer
para desempeñar ciertas profesiones, no todas, sino aquellas que eran netamente femeninas, que eso, bueno, pues ya lo vamos a ver, ¿no? A este modelo se le ha denominado, pues, mujer, Carmen Agulló lo ha denominado mujer trabajadora, consumidora, y yo añadiría superwoman. Y yo creo que este modelo lo seguimos perpetuando, es decir, no ha sido superado. Este modelo, esa es mi hipótesis de entrada, yo creo que las mujeres nos hemos formado para, bueno, pues ser unas mujeres que podemos con todo. Es esa mujer total que tiene que trabajar fuera y dentro del hogar. Y eso es algo que no se ha superado, por mucho que hablemos de que, bueno, pues que ha habido resistencias, sí, pero seguimos interiorizando modelos, como ya también Isabel ha comentado, ¿no? Seguimos interiorizando modelos que seguimos perpetuando, porque lo tenemos ya de alguna manera interiorizado, pues porque de generaciones en generaciones, tanto hombres y mujeres nos han educado durante muchos años de nuestra historia, pues a un tipo de roles y desempeños que, bueno, pues que no acabamos de superar, ¿no? Esa es un poco la tesis de la que yo parto. Y, bueno, pues por último ya me centraré en el currículum femenino que se diseñó para las maestras, como fueron las enseñanzas del hogar, que ha mencionado Isabel a través de la sección femenina, pero esto es algo que también se estaba desarrollando con anterioridad, es decir, que bueno, pues ya diremos, el franquismo, pues como ha dicho también Pilar Ballarín, no es algo que surge de la nada. El franquismo es una ideología que ya venía respaldada y que se retrotrae pues, a ese tradicionalismo del siglo XIX, incluso de la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, que no estamos hablando de algo nuevo, sino bueno, pues de un sector de la población española que se identifica con ese conservadurismo y ese tradicionalismo y, por tanto, no es algo que de repente surge espontáneamente, es algo que ya estaba ahí en un sector de la población, ¿no? Y que tras la Guerra Civil, pues bueno, se instaura. Entonces, bueno, pues ese currículum que se diseñó para las maestras y por ende también, o por extensión, a las niñas y a las mujeres, fueron pues también la cocina, las labores, etcétera, ¿no? O sea, esto es algo que lo vamos a ver, ¿no? En cuanto a lo que es, bueno, pues el estudio o la historia de la educación de las mujeres, se marca dentro de esas nuevas tendencias emergentes, ¿no? De la nueva historia que ya marcó Legoff, Burke, y que además, desde esta perspectiva, nuestra temática tuvo su origen, pues como veis, en una investigación interdisciplinar que fue financiada por el Instituto de la Mujer, que se tituló La maestra en el proceso de cambio social de transición democrática, espacios históricos generacionales, en el que colaboramos profesoras de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Autónoma también de Madrid. Uno de los objetivos que nos planteamos fue el estudio de los modelos educativos femeninos sugeridos a esas maestras o a las maestras en el franquismo, porque bueno, realmente tuvo una gran influencia determinante en los procesos de feminización del magisterio español y sobre todo en la formación inicial de las mujeres, así como por ende también de las niñas y de las madres, ¿no? Solamente a modo de introducción, quisiera mencionar que los discursos educativos de las mujeres que se construyeron en el franquismo fueron, como ya se ha dicho también, lo ha dicho Isabel anteriormente, fueron depurados, censurados, controlados y vigilados celosamente en aras del proyecto ideológico del nuevo régimen. Por tanto, se hace oportuno aclarar que durante los casi 40 años que duró el régimen, la educación estuvo permanentemente controlada por los organismos creados, como ya hemos visto, pues ya sea la sección femenina, la Iglesia, ¿no? En este contexto de reestructuración social, política, cultural y educativo, tendrá un protagonismo esencial el magisterio porque se le otorga esa misión trascendental de ser agente de socialización de las futuras generaciones, ¿no? Sobre estas profesionales recargó el mayor ensañamiento que tuvo el franquismo. Hubo una brutal represión y depuración, tanto de maestros como de maestras. Hubo ejecuciones, hubo también represalias muy grandes y también hubo inhabilitaciones, así como pues, las que pudieron se fueron, se exiliaron fuera de España y otras personas, otras maestras o maestros tuvieron que vivir el exilio interior, es decir, tuvieron que vivir con esta imposición ideológica que se estableció tras la Guerra Civil. Por tanto, bueno, pues como yo quisiera comentar, la experiencia histórica es masculina, como ya se ha ido demostrando, ¿no? A lo largo desde el inicio de este curso. El lento acceso de la mujer a la enseñanza superior ha condicionado pues, que es verdad que las explicaciones generalistas de la ciencia han sido construidas por varones. La educación transmisora de modelos culturales ha estado condicionada por el rol social de hombres y mujeres y los discursos filosóficos y antropológicos han relegado a la mujer al espacio privado del hogar,
Y eso ha sido debido a condicionantes fisiológicos, biológicos y psíquicos, el carácter, etcétera, ¿no? Es decir, que esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y yo creo que también tenemos que decir que realmente cómo se han ido construyendo estas diferencias, ¿no?, de género en la educación, ¿no? Pues que hombres y mujeres son biológicamente diferentes es una cuestión evidente, sin embargo, no lo es tanto dilucidar dónde termina la diferencia sexual y comienza la construcción cultural, que sobre individuos, hombres y mujeres, se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Ha sido necesario el esfuerzo de muchas mujeres para esclarecer la diferencia entre sexo y género. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres no implican por sí mismas capacidades, aptitudes o actitudes diferentes y no justifican la división sexual del trabajo. Como señala Pilar Ballarín, el género como construcción social derivado de la sexuación es una categoría cultural impuesta sobre un cuerpo sexuado. La educación, por tanto, va a tener un papel crucial en la construcción de los discursos, de los valores y de los modelos. Los niños y las niñas, desde que nacen, son proyectados hacia la función social que van a tener que desempeñar, unas en el espacio privado y otros en el espacio público. Yo había traído aquí también 2 vídeos, pero si me permitís, me los voy a saltar y volveré al final ya de mi intervención, pues porque yo creo que si no va a ser un poquito, nos vamos a demorar demasiado. Si nos da tiempo, puesto que ya hemos visto algunos vídeos que ha traído Isabel, yo creo que va a ser mejor que los dejemos para el final y que podamos luego comentarlos, para que no se nos haga demasiado tarde o demasiado larga la sesión. En este contexto se fue forjando esos discursos o modelos educativos y las diferencias en cuestión de género tienen sus bases teóricas en ese pensamiento filosófico que ya se ha mencionado esta mañana, ¿no?, donde se refleja la filosofía romántica de carácter misógino, como fue Rousseau, donde Sofía, en ese capítulo destinado a las mujeres, a la función de las mujeres, se las relega al espacio privado del hogar, condicionada por su naturaleza y sobre todo a la educación de sus hijos. Por otro lado, los discursos sobre la inferioridad de las mujeres también estuvieron respaldadas por teorías científicas acerca de las diferencias físicas y psíquicas, ¿no?, del hombre respecto de la mujer, que nos podríamos remontar al siglo XVI a Huarte de San Juan, que ya en su momento pues él también las menciona, pero que se van a legitimar en las corrientes positivistas y en la escuela frenológica del siglo XIX, donde realmente al hombre se le dio pues un protagonismo como un ser racional y a la mujer se la representó como naturaleza, ¿no?, justificándose así los destinos sociales jerárquicamente ordenados entre hombres y mujeres. De este modo se vio condicionada la política educativa. Vamos a ver cómo se dividió el saber en función del sexo, ¿no? Se diseñó un currículum femenino para adoctrinar a las niñas y a las mujeres, y a los niños se les instruyó en otro tipo en un sistema diferente. Y lo que a mí me gustaría destacar, o me voy a centrar sobre todo, en cómo fue ese currículum, esa división sexual del conocimiento de maestras y niñas, cómo se prohíbe en esta época la coeducación y, por tanto, se hizo una segregación, como ya nos dijo también Carmen Sarasúa. La segregación suelen establecer diferencias e inferioridad, ¿no? Y realmente a las mujeres pero no solamente fue en el franquismo, es que esto lo vamos a ver reflejado también, o lo vimos reflejado en la Ley Moyano, en la Ley de Instrucción Pública. La primera discriminación curricular que se hace por motivos de género es la primera Ley de Instrucción Pública que se aprueba en España en 1857. Es decir, que si nos remontamos al siglo XIX, vamos a ver que esa discriminación curricular ya existía. Es decir, no es nada nuevo tampoco, para que un poco también contextualizarlo, ¿no? Por tanto, pues el currículo que se diseña, pues se vuelve a ese tradicionalismo, y también vamos a ver la representación en los libros de lectura. Yo lo que he trabajado mucho son los manuales y son mis fuentes, o son mis principales fuentes para trabajar o para analizar este currículum femenino. Vamos a ver cómo se representa siempre a la familia. Entonces, a las mujeres, como veis en esta imagen de este libro de lectura, se nos representa siempre trabajando en casa, al hombre leyendo el periódico y a los niños jugando, o las mujeres están educando a sus hijos o jugando con los niños. E incluso aquí, por ejemplo, tenemos a los abuelos, ¿no?, en este esquema familiar, ¿no?, en este organigrama familiar.
Ese tipo de discursos determinaron, como ya estoy diciendo, los modelos educativos de hombres y mujeres que se establecieron en el ámbito escolar a través de las leyes educativas, y también la educación de las mujeres y los hombres en el siglo XIX se dirigían a fomentar esas cualidades de tipo moral más que de carácter intelectual. A las maestras se les pide una función moralista, correctora de vicios, de maternidad adoptiva. Es decir, es una de las profesiones que estuvo mejor considerada para ejercer las mujeres, porque era realmente trasladar al espacio público lo que estaban realizando en el hogar. Es decir, es trasladar el modelo femenino de maternidad adoptiva en el espacio público. Por tanto, era una de las profesiones mejor aceptadas por la sociedad. Sin embargo, a los hombres o a los maestros se les pide una función más intelectual, despertar inteligencias dormidas, y además para los hombres pues realmente era una profesión que tenía poco reconocimiento social y, por tanto, bueno, pues, esta profesión se ha visto muy feminizada, pues porque realmente pues, era una profesión que realmente los hombres tenían que compaginar con otros trabajos para poder llegar a final de mes. Sin embargo, las mujeres realmente realizaban esta tarea con un ínfimo salario, pero bueno, pues realmente era un complemento siempre de la familia, ¿no? Ese era un poco el mensaje. Durante los primeros años también del franquismo sufrieron un abandono tremendo. Los discursos educativos, como ya he dicho, se remontaron a esos presupuestos filosóficos, científicos del siglo XIX, y por tanto vamos a ver como dos etapas o dos modelos o dos tipos de mensajes diferentes a las maestras. Vamos a ver en una primera etapa una maestra más religiosa, patriota y maternal, convirtiéndose en la formadora de futuras esposas y madres, y en una segunda etapa es donde realmente se va a ver pues, una maestra más profesional. Intentará llevar a cabo esa unión armónica entre la enseñanza para el hogar y la orientación profesional. Es decir, va a haber una diferencia, o yo eso es lo que he visto a través de los manuales, cómo se ve esa evolución de realmente de una primera misión que tuvieron las maestras en ese primer periodo del franquismo a esa maestra ya de los años 60. Ya no tiene nada que ver y responde pues, a otra finalidad. Pero ¿cómo influyeron o cómo influyen los manuales en ese currículum de las maestras, ¿no? Pues vamos a ver que los textos se debían circunscribir al sentimiento del nacionalcatolicismo, que la función de la maestra era preparar a la mujer para el matrimonio, para la educación de los hijos, ya sea como madre o como maestra maternal, y sin embargo ya en el segundo franquismo o ya en la última década del franquismo, las enseñanzas femeninas se consolidan en los estudios del magisterio femenino, pero se adapta ya a ese nuevo cambio social, la maestra preparando a la mujer para desempeñar un oficio o una profesión femenina. Es decir, la va a orientar ya para el ámbito laboral, porque también a las mujeres se nos llama, en ese periodo, a que tenemos que desempeñar, tenemos que fomentar, tenemos que contribuir al desarrollo económico y tenemos que desempeñar una profesión. No todas las profesiones, por supuesto, pero ya podemos salir al espacio público. Y bueno, y solamente mencionar brevemente que durante el franquismo, igual que también se depuraron a maestros y a maestras, pues también se estableció una política de libertad restringida con censura ideológica respecto a los libros de texto y, como se puede apreciar en la diapositiva, en el extremo izquierdo, pues había un ileostav o, por así decirlo, una censura eclesiástica y una censura por parte del Ministerio de Educación Nacional, que realmente era el que se encargaba de hacer un control y una selección de los libros de texto. Es decir, había una rígida censura ideológica. En el primer franquismo, esa depuración de libros de texto, que no eran acordes con los principios del régimen, pues tenían que tener unos componentes, unos rasgos de exaltación religiosa, de patriótica, con un carácter femenino para las maestras. Los libros eran aprobados o censurados por comisiones y más tarde por el Consejo Nacional. Y ya a partir del 55 se realiza ya una clasificación de obras autorizadas para las escuelas de magisterio. Pero realmente aquí lo relevante o lo chocante, o pues sí, a lo mejor yo me gustaba resaltar que todos los textos habían sido censurados y pasados por el filtro de lo que era la censura ideológica del régimen. Los manuales, además, dirigidos a las maestras y a los maestros, se encuentran referenciados en los listados, en las relaciones de libros aprobados por el Consejo Nacional de Educación, en la sección tercera, y pues algunos de ellos estaban redactados por la jerarquía eclesiástica, sobre todo los libros de religión, por la sección femenina, las enseñanzas femeninas o las enseñanzas del hogar,
y también por la Falange, la formación política, así como las inspectoras, o en este caso, o profesorado de las escuelas normales, son los que se encargaban de escribir o redactar los libros de disciplinas pedagógicas o los libros de lecturas o manuales escolares. Incluso también eran las propias maestras o maestros los que se encargaban de escribir estos libros. Según Manuel de Puelles Benítez, adoptó el sistema de lista tradicional de 1841 de libertad restringida a partir de una censura rígida ideológica de los contenidos. Es decir, nos retrotraemos, como siempre, al siglo XIX. Es decir, que no es algo nuevo, sino que estamos retomando la tradición o la política que ya se había instaurado en el siglo XIX. Se produjo un retroceso, esos años 20 que nos describe Consuelo Flecha, o bueno, pues en las conferencias anteriores donde realmente pues, hubo pioneras en todo lo que es el primer tercio del siglo XX, pues hay una involución o hay un retroceso después de la Guerra Civil, y eso es algo que se produce y que se ve reflejado luego en los textos, ¿no? En cuanto a los manuales de pedagogía, yo he hecho aquí una selección pues, para que os hagáis una idea de que realmente pues en la parte superior se han seleccionado algunos manuales de primer franquismo, en donde realmente pues, hay unos títulos que nos pueden llamar la atención, ¿no? Pedagogía imperial de España, la pedagogía era imperialista, o era española, patriótica, e incluso era femenina, tenía sexo la pedagogía. Entonces, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo soy pedagoga y yo no sabía o no podía imaginarme que la pedagogía tenía sexo o tenía género. Y es así es como nos lo transmiten en los manuales, ¿no? En la segunda parte, en la parte inferior, vemos los manuales de pedagogía, donde realmente, bueno, pues aquí los cursos aquí ya son más asépticos, aquí ya los títulos de los manuales son curso de pedagogía, es decir, no tiene nada que ver esas connotaciones ideológicas, patrióticas y religiosas que tenía, por ejemplo, en el primer franquismo. Es para que veáis un poco también las diferencias, ¿no?, de los títulos, cómo están condicionados por ese contexto, ¿no?, de cómo se va fraguando tras el primer franquismo o ya más adelante. También otra de las fuentes, como ya nos ha señalado Isabel, pues hay una serie de revistas que, bueno, pues que son propias del régimen, y la revista Consigna es una de las revistas que van a recibir todas las maestras en sus escuelas y realmente, bueno, pues consigue ser una publicación que, bueno, pues fue el órgano difusor de la sección femenina, a la que se articuló una serie de orientaciones para las maestras. No solamente fueron políticas, sino religiosas, pedagógicas, artísticas y, sobre todo, las enseñanzas del hogar. Es decir, que había un apartado muy extenso en el que se les daba consejos, orientaciones sobre este tipo de enseñanzas. Y bueno, pues yo me he basado también en la consulta de esta revista, que como veis pues se prolonga desde el casi 40 años estuvo vigente, y los manuales de pedagogía y también los libros y los manuales de lectura. El modelo de mujer o de maestra estuvo condicionada, como ya he mencionado anteriormente, por esas diferencias de orden biológico entre los sexos. Por tanto, hubo una división del saber, y la política educativa estableció en el reglamento, por ejemplo, de magisterio de 1950, vamos a ver si quitamos esto porque se me ha debido de... Pues estableció estableció un currículum que, como veis, pues consistía en economía doméstica, enseñanzas del hogar y su metodología y las labores. Este era un currículum femenino que se establece para las maestras, y de esa manera pues tenían que preparar, por supuesto, a las futuras generaciones o a las futuras mujeres para el matrimonio, para la educación de las hijas como madres o como futuras maestras. Es decir, esto es algo que realmente pues tenían que desarrollar. Pero ¿cómo era la pedagogía destinada a las maestras? ¿O cuáles eran esos modelos pedagógicos que se transmitían en los textos de pedagogía? Pues mirad, en la formación pedagógica que recibieron las maestras fue diferente, tal y como se argumenta en la mayoría de los manuales. Se destinó un capítulo a esa pedagogía de los sexos, o pedagogía diferencial o pedagogía femenina. Se prohibía la coeducación, y era una manera de argumentar el por qué la educación debía estar segregada, por qué las mujeres se tenían que educar con las niñas y los niños con los niños. Es decir, era un aparato que debía de justificarse, y las diferencias de género radicaban en que, bueno, pues sobre todo pues, por las características físicas, las cualidades morales e intelectuales, y sobre todo ese fin social de la mujer a la que estaba llamada a desempeñar, como era ser esposa y madre, ¿no?, esa función maternal.
Además, también la función de la maestra en el primer franquismo, tal y como nos dice Marcelino Reyero en la revista Atenas, pues era formar las futuras generaciones femeninas con un sentido puramente español, que es patriótico y cristiano fundamentalmente. Los valores y tipos de pedagogía también que se trasladan a las maestras fue el de la castidad, el del patriotismo, ser católica, tradicional, del hogar, femenina, y la orientación profesional femenina. Hablábamos esta mañana también de por qué las mujeres se dedican más a unas profesiones o a otras, pues porque realmente se nos ha orientado y de alguna manera se nos ha adoctrinado, se nos ha dicho que realmente nosotras somos buenas, aparte también porque en el currículum así nos enseñaban, pues en el ámbito doméstico, en la costura y también para la enseñanza. ¿Por qué la enseñanza? Porque somos educadoras, somos madres, educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas y por tanto en el espacio público podremos trasladar esa enseñanza o esa educación a través del magisterio. Os he seleccionado aquí algunos textos bueno, pues un poco los discursos, ¿no? Esos discursos pedagógicos que se les traslada a las maestras o discursos educativos. Y bueno, pues realmente aquí podemos ver que el modelo tradicionalista y católico que refleja, por ejemplo, el inspector de primera enseñanza Marcelino Reyero, donde recomienda a las maestras que deben buscar su formación pedagógica en las siguientes obras españolas. Entonces se menciona pues, a La perfecta casada de Frau Luis de León, pero este es un libro que mi madre, por ejemplo, también lo tenía de cabecera, es algo que, bueno, pues es un libro que ha tenido muchísima vigencia. El libro de su vida de Santa Teresa, La mujer de Severo Catalina, La mujer de Porvenir, de Concepción Arenal, el Kempis, Los Santos Evangelios, bueno, una serie de libros, pero aquí, yo creo que es importante que se vea que realmente lo que se intenta es educar a esa maestra de la Nueva España con unos valores tradicionales y católicos que realmente eran los que deberían de prevalecer, ¿no? A su vez, también la maestra debía nutrirse de libros que conduzcan pues, a esa vida moral, religiosa, patriótica y maternal, como Perfecta esposa. Nos refleja en su obra algunos rasgos de la exaltación nacionalista. Por ejemplo, nos dice en el libro de Para la Nueva España: en la carencia de ideales, en la comprensión de no pocos, en la falta de educación social, política, intelectual, moral y religiosa, yo he creído hallar el porqué de tan enormes conmociones. Convencida de ello y optimista en medio de todo, al presenciar el luminoso despertar de nuestra patria en un 18 de julio, fecha que indeleblemente llevaremos todos los buenos españoles grabada en el corazón, yo tomé mi pluma como quien toma su fusil. Esto es un texto que recoge en un texto para Nueva España, es decir, que estamos hablando de esa impronta, ¿no? Esa adaptación nacionalista o patriótica. También tenemos al inspector Lillo, de primera enseñanza, que considera la institución familiar, al hogar, como uno de los principios sobre los que descansa el sentimiento nacional. Fijaos, es que esto ya es algo increíble, ¿no? Toda aquella concepción nacional, imperial, universal, arranca sus arcos de un sentido místico del hogar, hogar recogido, íntimo, hermético, donde nada de fuera, ni hombres ni cosas, ha de penetrar. Esto también es un texto recogido, sacado del texto de Pedagogía Imperial, del Manual de Pedagogía que él escribe en 1941. Y, además, la pedagogía del hogar se plantea con el siguiente contenido: los deberes del marido y de la mujer, costumbres, cultura, dirección y gobierno de la casa, educación y crianza de los hijos, vida recogida y austera, formación religiosa, prácticas de virtud, etc. Es decir, que estamos hablando de que había una pedagogía del hogar, es decir, que esto no era aséptico, sino que tenía unas connotaciones, como veis, patrióticas, religiosas y, sobre todo, adoctrinadoras, ¿no? Y, sobre todo, pues, bueno, pues muy enfocadas a las mujeres. Critican las corrientes liberales que intentaron europeizar la pedagogía española con extranjerismos laicos de primer tercio del siglo XX para ser contrarrestadas con épocas gloriosas del pasado español, del franquismo. O sea, en este caso, pues, se habla de cómo se quiere evitar esa influencia extranjera que hubo en el primer tercio del siglo XX, también, bueno, pues caracterizada por el movimiento de la Escuela Nueva. Y lo que ellos quieren intentar es retrotraerse a esa España verdadera, auténtica, tradicional del siglo XIX, incluso de la España imperialista. Estamos hablando de los Reyes Católicos, estamos hablando de algo muchísimo que se retrotrae muchísimo a la historia, esa historia imperialista que, bueno, pues que ellos quieren ensalzar, ¿no? Y, por tanto, vemos que también, por ejemplo, el profesor Eduardo Málaga,
nos habla en su texto sobre la necesidad de una pedagogía femenina, que es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo la pedagogía podía tener sexo, ¿no? Cómo podía tener género. La diferencia de sexos determina una educación para niñas y otra para niños. La educación masculina será viril, la de la niña no ha de perder nunca su feminidad. La educación femenina para el profesor Málaga debe orientarse hacia una seria preparación en enseñanzas del hogar. La conviene más saber coser, planchar, gobernar una casa, que demostrar teoremas o saber la capital de Tasmania. Con estas palabras nos viene a decir que realmente somos más útiles en el hogar, realizando distintas tareas, más que realmente pues, hacer otro tipo de, o de adquirir conocimientos más intelectuales o de cultura general. La orientación profesional femenina también se debe orientar a una serie de profesiones, no a todas, sino que a aquellas que tengan por fin inmediato una acción que exija abnegación, ternura, generosidad, ayuda y comprensión de personas y circunstancias, tales como la educación de la niñez o carrera del magisterio, educación de maestras o licenciada en pedagogía, educación de la mujer en general. Esto, por ejemplo, es un texto sacado del curso de pedagogía de Consuelo Sánchez Buchón, que fue un texto que fue luego, que fue muy extendido, ¿no?, en esta época. Bueno, es decir, estamos hablando que si nos estamos planteando realmente que la pedagogía pues, tiene sexo o que realmente tiene que tener unas connotaciones femeninas, estamos viendo cómo realmente la carrera del magisterio, o sea, hay ciertas carreras que se han afianzado mucho en nuestra trayectoria profesional, en las mujeres, y de las cuales seguimos todavía ahí. Es decir, que no creáis que esto, es que esto pasó en el franquismo y ya, no. Es que todavía hay una estela de este mensaje, de este discurso tan feminizante, de que estamos abocadas a que somos las mejores en cuidar en las enseñanzas o en las profesiones que necesiten cuidados o las profesiones que necesiten educación, enseñanza, abnegación, ese tipo de valores que realmente nos han ido caracterizando, nos han ido influenciando y por eso también todavía hoy no tenemos mujeres en muchas ingenierías. Es que realmente eso es algo que son discursos que tendremos que deconstruir y en la educación esos discursos son donde hay que trabajarlos, a través de la educación, a través de la pedagogía, no a través de… y eso yo creo que no sé cuándo llegará, pero todavía seguimos con esos discursos. Hombre, se han superado, por supuesto, ha habido resistencias, pero de algún modo los tenemos interiorizados porque no despegamos. Estamos en el siglo XXI y han pasado, fijaos, ya casi, no un siglo, pero bastantes años, desde que acabó el franquismo. Bueno, estos son ejemplos de cómo hay capítulos donde es decir, que no me lo invento, sino que había textos o capítulos en el curso de pedagogía donde realmente se dedicaba a la pedagogía femenina, es decir, que la educación debía estar segregada, diferenciada por sexos, y cómo debía ser esa educación, y realmente todo era justificado, y aquí tenéis ejemplos de cuáles eran los textos con los que estudiaban las maestras, ¿no? Una muestra de la evidencia de estos discursos dirigidos a las maestras se pueden también comprobar en las imágenes que se incorporan en los manuales que se aprobaron en el franquismo para las niñas y estudiantes de bachillerato. Los libros escolares se convirtieron en un instrumento o vehículo adoctrinador del modelo educativo que se quiso inculcar a las niñas y a los niños españoles. El modelo educativo del ángel del hogar, es característico de etapas anteriores, es el que prevaleció durante el primer franquismo. Según Carmen García Nieto, que ha sido nombrada también en varias ocasiones, las maestras fueron utilizadas, o las niñas, fueron utilizadas como pieza clave para su política de dominio social y económico. Se creó un modelo de mujer, esposa y madre que se perpetuó a lo largo de la dictadura. En el libro de lecturas, por ejemplo, de Marisol, escrito por Josefina Álvarez de Cánovas, una inspectora, que realmente fue muy prolífica en literatura infantil, se incluyen imágenes en las que se representa ese juego simbólico de una niña cuidando a sus muñecas, como si fueran ya cuidando a sus niños, a sus futuras hijas o a sus futuros hijos. También estamos hablando de la relevancia e importancia de la educación de los sentimientos, de esos valores de cuidado, de abnegación, de ternura que tienen que desarrollar las niñas y se ve reflejado en los libros de lecturas. Estos son mensajes subliminares que las niñas están interiorizando cuando leen un librito de lecturas denominado Marisol, ¿no? También vemos reflejadas imágenes donde realmente se representa ese juego, ¿no? El juego de las casitas,
que servirá como elemento simbólico para reproducir la función social que fue, bueno, pues que tenían las mujeres, ¿no?, relegadas al espacio privado del hogar. Como se puede comprobar en las imágenes, los discursos iconográficos de los manuales despliegan el imaginario esperado para las mujeres, como es la representación simbólica de las mujeres en el hogar, en una casa, en un espacio privado, pues cosiendo, jugando a las muñecas, estáticas, sin movimiento. También aquí se ha hablado de la importancia de la familia numerosa. Y es verdad que también en los libros de lectura se intenta, otra de las directrices de la dictadura franquista, que fue un objetivo que yo creo que sí, este es un librito, como veis, Mis amiguitas, de los años 50, del año 56, y está dirigido pues eso, a las mujeres y a los hombres, y también se ve como aquí la importancia de la familia numerosa, es decir, cómo será un mensaje de que es muy importante que los hombres y las mujeres cuando se casen tengan muchos hijos, y esto es algo que además hubo premios de natalidad, sobre todo en los años 60, más bien, pero es verdad que estos mensajes se empiezan a introducir en los manuales. O sea, no es algo que de repente surge de la nada, es que ya eran discursos educativos que se estaban transmitiendo a las niñas, ¿no? Por otra parte, ya en la década de los 60 se había producido un progresivo abandono de la autarquía, había un progreso de la economía, de corte más liberal, una secularización de la sociedad civil y se aumenta la demografía. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo económico que lo permite, efectivamente, y de las clases medias y una mayor incorporación de las mujeres al mundo laboral. Esa transformación social de la incorporación de la mujer al mundo laboral desencadenará un cambio en el contexto educativo al que son ligeramente sensibles las autoras de manuales pedagógicos. Las mujeres han de saber adaptarse a los nuevos tiempos tecnocráticos o demandas sociales y poder compatibilizar su función como madre esposa con el de trabajadora. Yo creo que este modelo, como yo os he dicho al inicio, creo que permanece y sigue vigente en gran parte de las situaciones que vivimos en la cotidianidad. A pesar de que, bueno, pues efectivamente hay excepciones, se ha avanzado, pero no tanto como quisiéramos. La pedagogía femenina de finales de los años 60 comienza a plantearse de forma distinta. Se justifica, por un lado, la vocación femenina específica de la mujer, pero por otro lado se siente atraída a realizar actividades y trabajos que ha de compartir con el hombre. Esta nueva situación requiere una educación semejante para ambos sexos. Se recomiendan las carreras universitarias con matiz femenino. Aquí, bueno, pues se siguen recomendando magisterio, licenciatura en pedagogía, ciencias económicas y sociales, medicina, médico, puericultor, pediatría, en la actualidad, psicólogo escolar, periodismo, idiomas, arquitectura, decorados de interiores, inspectora, etc. Aunque también se reconocen algunas otras carreras de tipo indiferenciado a las que se dirigen las mujeres que presentan gran aptitud. Esto es algo que realmente también pues, se dice, ¿no? Solamente cuando la mujer pues es necesaria para el desarrollo económico en la sociedad es cuando se necesita o se la invita a que se incorpore al mundo laboral. Solamente es cuando se la invita, si no, es mejor que esté en el espacio privado del hogar. Y como se ha dicho esta mañana, si las mujeres siempre han trabajado, sobre todo en el ámbito rural, las mujeres siempre han trabajado, y no solamente en el ámbito rural, sino que también como amas de casa las mujeres trabajan. Es decir, que no estamos hablando de que las mujeres no trabajen, pero para que sean productivas, pues realmente en estas décadas del final del franquismo comienza a perfilarse ese nuevo modelo educativo para las mujeres y que, según la profesora Agulló, pues dio lugar a ese modelo de mujer consumidora que consume y produce, que trabaja en casa o en profesiones femeninas. Respecto al ejercicio de una profesión por parte de las mujeres, se recomienda profesiones, pues que ya veis, aquellas que exijan abnegación, ternura y cuidado, como las que he mencionado anteriormente. También aquellas que pueden aplicar las cualidades femeninas como complemento del varón, peritajes, arquitectura interior, decoradora de interiores, periodismo, idiomas, ciencias económicas y sociales, médico puericultor, pediatra, psicólogo escolar, industrias relacionadas con el embellecimiento de poblaciones, como la floricultura, la avicultura, sobre todo para los sectores rurales, cunicultura, apicultura, sericultura, todas estas realmente en la sección femenina, a través de las cátedras ambulantes y bueno, pues otro tipo de acciones, realmente las instructoras rurales desempeñaron pues, una labor bastante grande en cómo sacar mayor aprovechamiento en las zonas rurales en este tipo de servicios, ¿no? Y también trabajos de artesanía, ¿no? Donde ellas podían ser útiles, por ejemplo, en el corte y confección, en las labores regionales típicas, las labores de adorno, cuero, repujados, juguetería, etc.
Y vamos a ver también en este modelo de maestra eficaz y funcional o profesional, la profesora Ángeles Galino recoge una síntesis de lo que debe abarcar o comprender la educación de la mujer en función de 3 tipos de influencias, como fueron la familia, la sociedad y la Iglesia. La mujer moderna debía encaminarse pues, a formar el criterio y el juicio crítico para juzgar las diferentes cuestiones sociales de momento, debería adquirir o desarrollar un carácter, conciliar la vida laboral con las tareas del hogar, a través de los electrodomésticos, es decir, se empiezan a introducir ya en los años 60, pues esa ayuda, ¿no? Se dice los instrumentos que reduzcan el tiempo consagrado hasta ahora a los talleres domésticos. Entonces, bueno, pues eso facilitará mucho para que las mujeres puedan conciliar esa vida laboral con la vida familiar, que eso luego, si queréis, puede ser motivo de debate, si eso ha contribuido a algo o no, si la conciliación la hemos conseguido o no. Y, por último, orientar a la mujer hacia la lección más importante de su vida, como es el ejercicio de su profesión, en perfecta armonía con el matrimonio. Esta conciliación, inspirada en la institución teresiana del padre Poveda, yo creo que es muy importante porque daban yo creo que una esperanza, ¿no?, a las mujeres. Es decir, realmente las mujeres, lo más importante para las mujeres, eran discursos que no chocaban contra el franquismo, sino que eran mujeres que, bueno, pues sobre todo las teresianas, pues que realmente ellas tenían que realizarse ejerciendo una profesión. Es verdad que no se casaban, pero ellas lo que dicen, bueno, en perfecta armonía con el matrimonio, pero lo importante es que ejerzan una profesión y que puedan conciliarla con el matrimonio, que no era… Yo creo que eso fue un mensaje muy esperanzador y yo creo que fue muy renovador para la época, porque ellas decían, efectivamente, las mujeres tienen que ejercer una profesión, ellas eran profesionales, pero eso sí, tenían que conciliarlo con esa vida matrimonial o esa vida familiar que realmente estaban llamadas a desempeñar las mujeres. Entonces, no luchaban contra el franquismo porque ellas eran parte de ese contexto, pero sí que supuso, yo creo, un avance considerable ya en los últimos años del franquismo, como esa mujer moderna, hablan así, ¿no? Esa mujer moderna se debe encaminar ya pues, a ejercer una profesión, es decir, a estudiar, a acudir a la universidad y bueno, a ejercitar o a realizar profesiones que les estén permitidas, pero conciliando esa armonía, ¿no?, con el matrimonio. Entonces, bueno, pues en este contexto del desarrollo tecnocrático, es decir, de la última etapa del franquismo, pues la pedagogía femenina estuvo inspirada en la institución teresiana, como he dicho. También permitían compaginar las tareas domésticas con la inserción laboral, recomendando la utilización de esos electrodomésticos o esos instrumentos que facilitarían la vida diaria de las mujeres, que por supuesto no todo el mundo se lo podía permitir, pero bueno, se empezó a introducir la lavadora, la vajillas fue un poquito más tarde, la aspiradora, es decir, hubo ya unos instrumentos que realmente pues, permitían que las mujeres pudieran invertir menos tiempo en esas tareas del hogar, ¿no? Y además aliviaban esa realización de ocupaciones domésticas. Y además también insiste la profesora Francisca Montilla en que la mujer no debe olvidar su principal función, que sigue siendo el hogar, a pesar de ocupar altos cargos o de tener una cultura elevada. Eso es algo que nadie se lo discute. La mujer tiene que dejar fuera del hogar las tensiones que tal situación crea para ser únicamente esposa y madre, con la ternura, delicadez y comprensiones entrañadas en tan elevada misión. Ella, la mujer, ha de conducirse siempre como aglutinante amoroso de toda la familia. Estas eran un poco los mensajes que se le daban. En cuanto a las educadoras, en la historia de la educación, pues veremos que las protagonistas eran pedagogas o educadoras que reflejaban el espíritu católico y nacionalista, acorde con esa ideología dominante, como eran las virtuosas, las santas, devotas, las reinas religiosas, místicas. También se realiza la historia de las congregaciones religiosas porque efectivamente tuvieron una importancia muy importante, sobre todo en la educación secundaria y en la enseñanza de las mujeres en este periodo, sobresaliendo la institución teresiana y su pedagogía como ejemplo de educación femenina, que mejor respondía a los cánones de mujer. Y los autores o autoras nacionales también se ensalzaban, como eran pues, Santa Teresa de Jesús, Luis Vives, Fray Luis de León, Concepción Arenal, Pilar Pascual de San Juan, Emilia Pardo Bazán, etc., así como las religiosas docentes. En la última década también, como ya he mencionado anteriormente, se ve reflejado también en los textos escolares este nuevo modelo educativo, acuñado pues como mujeres consumidoras, superwoman, yo le llamo superwoman porque es esa mujer que puede con todo, mujer total, y que realmente, yo creo que esto es algo que yo creo que seguimos en ese modelo. O sea, no acabamos de salir de ese modelo, por mucho que
pensemos que el franquismo, bueno, no es el franquismo, es que realmente ha sido, gran parte de nuestra historia ha sido esto. O sea, no es que el franquismo ha venido a confirmar pues, lo que ya se estaba realizando anteriormente, ¿no? Como se aprecia, bueno, pues en las imágenes de los libros de lectura vemos que pues, aparecen representadas todavía pues, en los años 60 ocupándose de las tareas del hogar. Aquí no aparece ningún electrodoméstico, por mucho que se dice en el mensaje de los textos de pedagogía, en los libros de lecturas no vemos ningún electrodoméstico, sino más bien vemos las acciones manuales que realizan las mujeres bueno, pues tradicionalmente, ¿no? Aquí desempeñando roles tradicionales, como hemos visto anteriormente, en el espacio del hogar, padre de familia siempre leyendo el periódico sentado en una butaca, no se le puede molestar, y la mujer se la representa siempre hacendosa, realizando tareas del hogar, cuidando a los hijos, o siempre está haciendo algo, no tiene tiempo para leer. O por lo menos esto es el mensaje que se trasluce o se refleja en los libros de lectura que, bueno, pues que hemos consultado. También se puede comprobar en las siguientes imágenes sacadas, ¿no?, de los textos finales de los años 60, pues, bueno, pues distintas situaciones de las mujeres pues, desempeñando tareas que habitualmente realizan. Es decir, tampoco es nada nuevo. Las mujeres consumidoras, estas mujeres que también es un modelo de mujer que se pretende ser moderna, pero que se sigue dedicando al cuidado del marido y de los hijos o de las hijas, pero con una mayor dedicación, con una mayor cultura, así como un bienestar económico, puesto que ella trabaja, facilitado por la introducción y desarrollo de esos electrodomésticos que parece que son bueno, pues los que nos vienen a salvar, ¿no? Pero claro, esas máquinas hay que ponerlas, hay que sacarlas, es decir, sí ayudan, pero bueno, pues también siguen siendo un lastre, ¿no? Es decir, que esto cuando la mujer se incorpora al mundo laboral, pues efectivamente bueno, pues tienen esas ayudas. La conciliación familiar y laboral se hace patente con la llegada de esos nuevos aparatos. Aquí aparece, por ejemplo, la televisión, que facilitan las tareas domésticas, que sirven de ayuda a las mujeres para desempeñar una profesión o incorporarse al mundo laboral. Y los vemos reflejados en textos, no solamente textos de lectura, sino también, por ejemplo, Naturaleza y Vida, es decir, que se pueden ver ese tipo de imágenes, como las profesiones femeninas y masculinas. Estamos hablando de, por ejemplo, también se aprecian imágenes que ilustran qué profesiones pueden ejercer las mujeres y los hombres. Como veis, la enseñanza, las mujeres o el servicio doméstico, si estamos hablando dependiendo de las clases sociales, o también como los hombres, bueno, pues qué tipo de profesiones. O incluso en este libro de lengua de segundo bachillerato vemos como, por ejemplo, los oficios, qué tipo de oficios. Aquí en esta imagen se ven representados, pues fijaos, 13 oficios de hombres relacionados con artes, música, pintura, carnicero, bombero, policía, sastres, frente a 5 oficios, o se restringen los oficios a las mujeres, pues aquí solamente aparecen el oficio, la profesión de enfermera, de camarera, azafata, telefonista o ama de casa. Es decir, que como veis, siempre hay un sesgo bastante grande y bueno, se representan pues, un prototipo que, como veis, son muy diferentes, ¿no?, las profesiones femeninas de las masculinas, ¿no? Y también en otros textos aparecen imágenes de mujeres vendedoras, modistas, maestras, peluqueras, secretarias. En los textos también de bachillerato, como por ejemplo de sociales, de naturales, por ejemplo aquí también vemos pues ya representando otro tipo de trabajadoras con profesiones que requieren carreras universitarias, con matiz femenino. Aquí, por ejemplo, aparece una mujer que puede haber estudiado químicas o que ha podido estudiar, bueno, pues ciencias de laboratorio o de administración, de secretariado, etcétera, ¿no? Es decir, que como veis, bueno, pues esto ya estamos hablando de los años 67, es decir, ya de finales ya de los años 60. Aparte de la formación pedagógica que hemos visto hasta ahora, ¿en qué consistía? Es decir, que ese currículum femenino que luego también las maestras, con las que se formaron las maestras, no solamente la pedagogía la femenina, es que también había enseñanzas que instruían a las mujeres en esas enseñanzas del hogar, a las maestras y, por supuesto, luego a las mujeres, ¿no?, a las niñas. Como resultado de la división del saber por género, tanto a las mujeres como a las niñas, se proyectó ese currículum femenino para que pudieran ser orientadas a las futuras generaciones de mujeres como profesionales del hogar y madres y educación de sus hijos. ¿Pero qué materias comprendía el currículum? Pues como hemos visto, las enseñanzas del hogar, la cocina, las labores, y esto se estableció en la Ley de Educación Primaria de 1945 de Ibáñez Martín, que ha señalado Isabel, y también en el Reglamento de 1950, en la que, bueno, pues del Magisterio, donde se dispone pues cómo tenían que ser esas enseñanzas del hogar. Es decir, que esto de la política educativa son las que marcan un poco el currículum, los contenidos que tenían que recibir las maestras.
El estudio del currículum realmente se inserta en un proyecto de investigación que fue publicado en el año 2010, como coautoras la profesora Miriam Carreño y yo misma. Y uno de los objetivos de esta investigación consistió en analizar los libros de texto de economía doméstica con el fin de conocer la formación de esas futuras amas de casa. Y también, por supuesto, realmente era una investigación que cubría o abarcaba desde el 1900 hasta los años 60. Cabía preguntarse, por tanto, por el tipo de discursos económicos y socioculturales que han condicionado el trabajo de las mujeres en el hogar para que no sea reconocido socialmente. Entonces, yo creo que se parte o deberíamos de partir de una concepción binaria o dicotómica de la tradición occidental que divide entre la naturaleza y cultura y establece una jerarquía en la que la cultura es superior a la naturaleza. Las mujeres tienen como papel principal la reproducción, es decir, son naturaleza. Sin embargo, a los hombres se les vincula a la cultura. Por tanto, a las mujeres les corresponde el ámbito privado y a los varones les corresponde el ámbito público. Por tanto, la función de las mujeres consistirá en un trabajo reproductivo dedicado a la familia, no remunerado e invisible. Sin embargo, a los hombres realmente se van a dedicar a un trabajo productivo que desarrollarán en el espacio público, que produce bienes y servicios y, por tanto, va a tener un mayor reconocimiento social y visibilidad. De estas diferencias, de esos discursos patriarcales económicos, han condicionado también las diferencias curriculares. Y, por tanto, tenemos que ver que realmente esa educación femenina, ese rol femenino de maternidad, de cuidado de hijos y marido, no cuantificable como beneficio económico, o sus labores son propias de la naturaleza. Eso es algo que son discursos que nos han ido introduciendo y que vienen avalados por esos discursos económicos y socioculturales que han hecho posible que realmente ese trabajo no haya sido valorado, el trabajo del cuidado no haya sido valorado ni haya sido recompensado económicamente. Respecto a a la selección de los manuales, se puede ver una selección o muestra de los mismos. En la parte superior se han incluido, como habéis visto, los más antiguos, los años 20, 30, y en la parte inferior se encuentran algunos manuales que fueron editados y publicados anteriormente, pero que fueron reeditados ya en el franquismo, durante el franquismo. Y también tenemos los manuales que publicó la sección femenina para este tipo de enseñanzas, O sea, que vamos a ver mujeres como Adelina Estrada o Adela Riquelme que publicaron manuales a finales del siglo XIX, pero que luego fueron reeditándose estos libros en el franquismo porque tenían también una vigencia. Es decir, que estos manuales no es que fueran nuevos, es que estas enseñanzas ya se estaban realizando en el siglo XIX, como ya he dicho anteriormente. Bueno, a modo de ejemplo, del contenido de estos libros se pueden ver los manuales por ejemplo, en el manual de Celia de Lenguo. Celia de Lenguo, aquí en el libro La mujer, alma del hogar, vemos la representación de una estancia, de un hogar burgués, de clase alta, como se puede apreciar por las imágenes, que tiene en su hogar una chimenea con esa riqueza de mobiliario, ¿no? Y es decir, que esto está claro que no se podía dirigir a todas las personas, a todas las mujeres o a todas las clases sociales. ¿Pero en qué consistían las enseñanzas del hogar, los manuales? Eran contenidos relacionados con la casa, con su distribución, trabajos domésticos, mantenimiento, economía doméstica, decoración, y además iban acompañados de desarrollo de virtudes como, por ejemplo, que la mujer debía ser ordenada, debía ser activa, económica, buena cocinera, previsora, instruida, refinada, alegre, educadora de niños y de niñas, alma o célula de la familia, y cuya finalidad era forjar ese modelo educativo femenino como futura profesional del hogar, relegada al espacio o ámbito privado. En cuanto a los contenidos, como veis, se puede comprobar en esta imagen que abordaban una formación sólida y científica para la ama de casa, porque hablaban de aspectos económicos, de cómo se debía administrar el presupuesto de la familia, cómo se tenía que llevar la contabilidad doméstica, libro de gastos, para las familias que pudieran tener muchos recursos económicos, porque, claro, las personas que a lo mejor no tenían muchas posibilidades, tener libro de gastos, ahorro de compras, etcétera. La higiene, cómo debía ser, limpieza del hogar y orden doméstico, ropa, lavado, planchado, almidonado, confección, aseo de la familia. Primeros auxilios también, las mujeres tenían que socorrer a los miembros de la familia y saber esos remedios caseros necesarios para
a eliminar plagas, los chinches, por ejemplo, otro tipo de plagas, que, por ejemplo, las zonas rurales, o curar heridas y enfermedades, porque tampoco había dinero no había una sanidad pública para poder pues acudir al médico en todo momento, ¿no? La cocina también debían saber pues qué materiales, conservación de los alimentos, teoría de la alimentación para diferentes edades, calefacción y alumbrado que tenían que tener las casas, los diferentes sistemas, cómo se debería hacer un rendimiento económico y un mayor aprovechamiento. La mujer en la sociedad. Esto ya nos está indicando hacia qué mujer se dirigía, ¿no? La mujer hacia cómo se debía comportar, qué tipo de visitas, la formación cultural y política, el trabajo y profesional de la mujer, la educación de los hijos, estética y moral, gusto estético en la decoración del hogar, valores espirituales sobre el clima familiar, la misión sagrada de abnegación, la didáctica, qué medios pedagógicos para enseñar esta enseñanza, sobre todo cuando se dirigían a las maestras. Y en algunos manuales de primer tercio del siglo XX también se puede comprobar que también existían, por ejemplo, se incluye la perspectiva internacional, ¿no? La enseñanza del hogar en diferentes países europeos, cómo era desarrollada y, pues de alguna manera, esto, ya os digo, solamente aparece reflejado en los manuales de primer tercio del siglo XX. Yo he hecho una selección textual, tampoco me quiero tener demasiado por las horas en las que estamos, pero solamente sí que quisiera que vierais cómo, por ejemplo, el libro de Ricardo Villalba y Riquelme, ¿no?, quiere poder confirmar estas diferencias a través de los juegos, ¿no? Parte de una falsa premisa que es inducida por las costumbres e intenta llegar a una conclusión, porque él nos dice, el niño en sus juegos, dice, es ya atrevido, escoge sables y caballos, quiere imponerse. En cambio, la niña, con sus muñecas, sus visitas y sus deseos de orden, parece que presiente su destino de madre de familia. Termina sus reflexiones concluyendo que, a pesar de la diferenciación, domina a la más débil mujer al más fuerte varón. Estamos hablando de un texto de principios del siglo XX, pero no creáis que hay muchas diferencias con los textos que se publican en el franquismo, porque se publicaron reediciones de estas. Dolores Villan Gil, recuerda al ruso más misógino. Lo que en el hombre es el grito de la inteligencia que quiere y manda, es en la mujer el encanto de los sentimientos que halagan y embelesan, constituyendo la felicidad de las familias. Esto es algo que también, es algo que nos puede dar que pensar, ¿no? Más adelante, respecto a las definiciones de economía doméstica, no me voy a detener demasiado, pero realmente sí que nos dicen que es un ejercicio que corresponde tradicionalmente a la mujer, y que se limita a la administración de los bienes que se usan y consumen en la casa u hogar. Así lo establece o así lo define la sección femenina en el año 55. En cuanto a la formación científica de la ama de casa, todas las mujeres que se casen deben estar preparadas para desempeñar en su casa las funciones de cocinera, etc. El ama de casa debe recibir una sólida instrucción hablada por el extenso programa. Entre las obligaciones del ama de casa también se menciona la vida espiritual o el tono moral de la familia, el refinado gusto estético. Fijaos, esto también es algo, esa misión trascendental, ¿no? Es decir, que cómo hay una correspondencia entre cómo llevar un hogar, tal y como nos dicen que hay que llevarlo, ¿no? Siendo el noble desempeño de las variadas funciones que trae consigo el gobierno de una casa, ser alegre, activa, gustosa del orden, saber guisar, ser económica y previsora, ser instruida, educar sus sentimientos estéticos y refinarlos, así como saber tratar a los niños. Esto, además, es que luego desempeñaba también, había se desprende aquí como una especie también de ese, yo he llamado tono moral de la familia, es decir, cómo ese orden familiar también nos lleva a un orden moral. Es decir, fijaos la correspondencia que hay entre lo que es la moralidad y ese sentimiento de culpa. ¿Por qué tenemos las mujeres sentimiento de culpa cuando no estamos realizando esas tareas que nos corresponden porque realmente la familia lo necesita? Es algo que yo creo que todavía lo tenemos bastante interiorizado. Hay otra serie de textos, como veis, que vienen a confirmar ese instinto maternal, la formación con la formación de la pericultura, la formación de la madre, instinto maternal con conocimientos científicos, el ama de casa contribuye al incremento económico de la sociedad. Por tanto, yo creo que los manuales de educación doméstica se podría decir que constituyen un medio o un vehículo para transmitir la idea del trabajo en el hogar, como una responsabilidad natural e ineludible de las mujeres, al margen de cualquier consideración. Fueron instrumentos de afirmación de la ideología dominante patriarcal al transmitir la división de tareas para hombres y mujeres. Otra de las creencias sobre las mujeres es su faceta, como he dicho anteriormente, de cuidadoras por naturaleza.
ese discurso patriarcal, tradicional, capitalista, en el que bueno, pues nos habla de que la preparación de remedios caseros suele complementar los contenidos de las páginas dedicadas al cuidado de los enfermos. En general, todos los libros de economía doméstica contienen en la parte de higiene algún capítulo con consejos para prevenir y evitar enfermedades. Un saber para los otros, no para ellas mismas. En ese sentido, en el manual de Adelina Estrada se recoge el siguiente texto muy aclaratorio. Como por desgracia, se dice en este manual, no hay familia en la cual tarde o temprano no enferme algún miembro. Toda ama de casa debe tener nociones elementales de los cuidados que hay que prodigar a las personas indispuestas. Igualmente debe tener alguna idea de los síntomas de las enfermedades más corrientes, sin descuidar la suavidad de maneras, la paciencia propia de las mujeres. Tener en cuenta ciertas reglas que aumenten la eficacia de la asistencia del médico, es decir, que suponga un ahorro. Las mujeres tienen que saber también remedios o prevenir enfermedades y socorrer. Por eso también de ahí que las mujeres se dediquen a la enfermería, porque realmente es una de las enseñanzas que nos han interiorizado, que también tendríamos que trabajar, que también tendríamos que realizar dentro de las familias, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que, ¿por qué elegimos enfermería? ¿Por qué elegimos magisterio? ¿Por qué elegimos pedagogía? ¿Por qué elegimos ciertas profesiones? Pues porque realmente nos las han inculcado a lo largo de la historia, como una tarea que tenemos que desempeñar en el entorno familiar, ¿no? Además de ese trabajo repetitivo y agotador que supone el cumplimiento de las tareas del hogar, el ama de casa es la responsable de esa armonía familiar. Pues lo que yo decía anteriormente, orden y cumplimiento de las tareas del hogar, mantener y fortalecer los lazos familiares a través del orden y la limpieza, como si una casa limpia pues garantizase, ¿no?, que, bueno, pues que la familia bueno, pues que sea estupenda o que no haya problemas familiares. Crear un hogar acogedor, aseado, para evitar que los maridos y los hijos estén en armonía, no para evitar, sino para consolidar, aquí hay un error, una errata, sino para que realmente provocar que los maridos y los hijos estén en armonía familiar. Las mujeres tienen la responsabilidad de mantener y consolidar la felicidad de la familia, etcétera. Es decir, todos estos mensajes son los que se trasladan a las mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, he traído, pues podéis comprobar a través de estas imágenes de algunos de estos textos de los años 50, de la sección femenina, el tipo de trabajos domésticos o tareas que tienen que desempeñar las mujeres. No aparecen aquí ningún instrumento, eran de los años 50, es decir, ningún electrodoméstico. Y yo sí que os quería hacer una pregunta, ¿no? Que os fijéis en las imágenes de las mujeres, cómo se representan a las mujeres en estas imágenes. Si queréis luego lo comentamos, ¿no? Es decir, ¿qué transmiten? ¿Qué expresión? ¿Qué representación se hace de las mujeres? ¿Se las ve felices? Bueno, eso si queréis luego lo comentamos. En este texto, en su lección primera, se detallan nociones que comprenden la educación doméstica, normas para sacar mayor rendimiento, saber hacer una agenda, sacar tiempo para todos, saber organizarse. También se presenta la distribución de una mesa. Bueno, pues estos son un poco los... y como veis, este manual se dirigía a bachillerato, a magisterio y a la carrera de comercio. El tratamiento de la ropa también va a ser otro de los contenidos de los manuales, como la fibra animal y vegetal, procedimiento de limpieza, quitar las manchas, lavado, planchado, tendido, etc. Es decir, que yo creo que se le dota de unos conocimientos bastante sobre la ropa y transformaciones. Otro de los contenidos, pues como hemos dicho, es la alimentación, las bebidas, sus transformaciones. Es uno de los contenidos más completos y más científicos, el de dietética y nutrición, porque se establece incluso el porcentaje de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, de sales que necesita nuestro cuerpo. Es decir, que aquí sí que se les dotó de una información que realmente pues, sería bastante útil, ¿no? Y, por supuesto, claro, pues, la prevención de enfermedades y tratamiento de plagas, aquí contra las chinches, cómo se puede realizar, y también en algunos manuales se incluían incluso pues, también el capítulo destinado a la educación física, ¿no? Pues eso que ya ha comentado antes Isabel, ¿no? Pues para robustecer mejor a las mujeres y sobre todo de cara a la maternidad, pero la práctica deportiva yo creo que es algo que se empieza a introducir ya en los años 50, los años 60, y que, bueno, pues que fue un avance para la mujer porque anteriormente pues, no se hacía. Es decir, que yo creo que es algo que es importante, ¿no? En cuanto a lo que es la cocina, pues un poco el currículum de las maestras, también comprende la cocina regional, que pues la finalidad era formar a la maestra en una cultura gastronómica de carácter popular,
Y también, por supuesto, los contenidos pues, como veis, consistían en un recorrido histórico de las tradiciones gastronómicas españolas de diferentes regiones, se mostraban los platos típicos, su historia, se detallaban las recetas, pues a través de la cocina andaluza, levantina, catalana, es decir, pues esto también con la educación física y las danzas también hubo, pues igual, ¿no? Era recuperar ese folclore o esas tradiciones, ¿no? Y, por supuesto, también el currículum femenino, las labores, ¿no? Las labores que lo hemos visto reflejado en innumerables ocasiones, ¿no? Realmente es la enseñanza que tuvo una gran repercusión. ¿Y por qué? Porque cuya finalidad era introducir a la maestra y a las niñas en el corte y la confección de tejidos para el hogar y la ropa de la familia. No existía una industria textil como tenemos ahora mismo y realmente pues, las mujeres eran encargadas de confeccionar ese tipo de ropa, ¿no? Del hogar y, por tanto, era importante que fueran instruidas para ahorrar y para de alguna manera preservar pues, todo lo que era la economía familiar, ¿no? Y, por tanto, yo creo que aquí, pues sobre todo para los tejidos en el hogar y la ropa de la familia, como se aprecia en esta imagen, está sacada del Colegio Padre Poveda, del Grupo Escolar Padre Poveda, que pues en los años 59 y 60, pues las niñas realmente estaban realizando estas actividades en una de las salas y los contenidos, pues como veis, pues comprendían desde la enseñanza de bordados y costura en función de la clase social y de la procedencia geográfica, ya fueran de ámbito rural y urbano, la elaboración del ajuar que realizará la futura esposa en el hogar, la lencería para el bebé, para los niños y las niñas, para los caballeros, para las señoras, y también suponía un conocimiento de folclore o arte popular de las diferentes regiones españolas, ¿no? A través de los bordados o del encaje de bolillos. También se las iniciaba a las niñas a una iniciación profesional, porque así lo establece la ley de 1945, que consistía en corte y confección y realmente pues se las formaba para ser modistas, costureras, es decir, era una actividad profesional más y era un saber imprescindible, muy necesario también en este periodo. Y también la fuente, como veis, pues es de este colegio, que tenemos un fondo en el Museo de Historia de la Educación Manuel Bartolomé Cosío, un fondo de memorias, de prácticas de estudiantes de pedagogía, que se denomina Fondo Romero Marín, porque así lo propició este profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Pedagogía. Y pues hay un fondo de casi 900 memorias que tienen unas imágenes que nos ilustran muy bien de cómo fue la enseñanza o la educación en este periodo, en el periodo del franquismo. Entonces, pues sobre eso hemos hecho muchos trabajos, pero para que entendáis un poco el contexto. De todos modos, cabe preguntarse si estas enseñanzas eran un conocimiento útil para todas las clases sociales. Y aunque todos los autores o autoras coinciden en su utilidad para todas las clases sociales, yo creo que habría que hacer una serie de matizaciones. Esta enseñanza es muchísimo más útil para las niñas de clase trabajadora, creando un orden social jerárquico doblemente desfavorable para las mujeres de clase baja. En este caso, pues las categorías de análisis de clase social y de género se acumulan creando un orden social jerárquico, ¿no? Doblemente desfavorable, ¿no? Para estas mujeres de clase baja. Y en relación ya con las últimas consideraciones sobre la enseñanza de la economía doméstica, ¿no? Tanto para las maestras como para las niñas, pues se puede decir que proporcionaron una educación específica para las niñas, para las adolescentes, desde la consideración de los roles de madres y amas de casa como propios y naturales de las mujeres, que la instrucción que impartían es de carácter práctico, se trataba de que las mujeres tuvieran los conocimientos que se consideraban indispensables para lograr la organización y racionalización del hogar, y este es sin duda un mérito que había que reconocerles. En este sentido, puede afirmarse que la educación transmitida a través de estos manuales no fue una educación liberadora para las mujeres, en tanto se educó para servir a los miembros de la familia. Esta educación no estimuló el desarrollo de la autonomía de las mujeres, sino que, por el contrario, los conocimientos que transmitieron estimularon la subordinación y la dependencia. Los contenidos de estos libros llevan implícita la idea de que el trabajo de ama de casa está dentro de las obligaciones naturales de las mujeres, situando parte de estas dentro del ámbito de la moral. El trabajo de la mujer en el hogar se transforma en misión. En tanto la misión no es cuantificable, esta idea contribuyó a invisibilizar un trabajo que a lo largo de la historia ha sido realizado mayoritariamente por mujeres. Cuanto a estos
vamos, yo creo que contra estas enseñanzas que arraigaron con fuerza, se fue perfilando una falsa identidad femenina y en los años 70, por ejemplo, mujeres como Lidia Falcón, en los años 81, o en Italia, ¿no?, María Rosa de la Costa, pues en el año 75 ya comenzaron pues, a trabajar, ¿no?, sobre las primeras, empezaron a realizar nuevas reflexiones y análisis que se llevaron a cabo en el marco del resurgimiento feminista, ¿no?, en el que se reivindicaron sobre el trabajo doméstico como trabajo verdadero. También la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, solicitaron que los gobiernos elaboren indicadores para cuantificar el trabajo doméstico en la contabilidad nacional. Y ya, pues, por dar otro dato, en el siglo XXI, estamos ya en 2008 con María Ángeles Durán, cuando bueno, pues la investigación sobre la cuenta satélite del trabajo no remunerado de la Comunidad Autónoma de Madrid concluye que el colectivo de las amas de casa representa el gran motor no solo de la economía, sino de la supervivencia de los hogares, aunque reconoce que cuantificar el valor monetario del trabajo doméstico es una tarea muy compleja. Afirma que si se calculara un salario bruto medio por cada hora que las españolas emplean en ello, su valor monetario sería de unos 424.140 millones de euros, casi la mitad del Producto Interior Bruto español. Yo creo que, bueno, pues aquí, sin duda, los números han desenmascarado la naturaleza y la virtud, que son los ejes principales que se estuvieron en las concepciones tradicionales que han permitido dar los primeros pasos para que una cuestión privada, que es el trabajo en el hogar, comience a transformarse en público y, por tanto, en una cuestión política. Y yo lo voy a dejar aquí porque creo que ya es tiempo yo creo que ya estamos un poco cansados. Tenía un vídeo y, bueno, pues tenía muchísimas más cosas, pero yo creo que lo voy a dejar aquí, no me voy a detener más. Y ahora sí que, bueno, pues daros las gracias por estar aquí, por aguantar esta sesión que ha sido maratoniana, la sesión de hoy. Y estoy abierta a vuestras consideraciones, preguntas, dudas o reflexiones que me queráis hacer. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Siento un montón que seas la última, porque siempre pasa lo mismo con la persona que es la última, que al final con las prisas no da tiempo a decir todo lo que se quiere y a dedicar el tiempo que se quiere. Tenemos unos 5 minutillos, mejor dicho, porque tenemos que ir ahora a la visita guiada, entonces, bueno, pues por tampoco hacerles esperar. Doy paso a las preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido una intervención súper interesante. Como todas, la verdad es que están siendo todas muy... El problema es que, bueno, pues es que yo creo que Isabel también ya, como había avanzado bastante sobre el franquismo, pues yo ahí tampoco me he metido demasiado y ya está. O sea que... Me ha encantado, Teresa, tu exposición porque antes en el DNI ponían las mujeres sus labores y eso, de ahí viene todo esto que has comentado. Y verdaderamente habría que valorar ese trabajo socialmente, como al final has dicho, por ese estudio que ha hecho esa persona en el 2008. Y yo pienso que si se habla del salario mínimo, qué menos que darle un salario mínimo a la familia, por lo menos reconocer económicamente, y entonces sí se le podría dar un valor a eso. Mientras tanto, pues serán deseos. Esa es mi opinión. Felicidades, Teresa. Es que si no me vais a echar en falta. Solamente una cosita. Yo creo que todo ese tipo de conocimientos en el que se han formado las mujeres no ha sido una carga para ellas. Es decir, eso es lo que les ha dado la autonomía que no tienen los hombres. ¿Cuál es el problema de esos conocimientos? No haberlos repartido. Pero eso por eso no entiendo que debamos condenar esos conocimientos, todo lo contrario. Sin esos conocimientos, a ver quién hubiera sobrevivido. Claro. Totalmente de acuerdo. Pues eso, que no se penalicen, que no son los conocimientos del currículum, sino el no estar bien repartidos. De hecho, en Estados Unidos, en muchos sistemas educativos que estudian cocina y se enseña a coser, pero a todos y a todas. Esta es la diferencia, que aquí solamente el currículum se diseñó para las mujeres.
No porque sea malo, si es que a todos nos gustaría saber cuestiones pues, ya de dietética, de alimentación, pero todos y todas, no una educación segregada o una educación diferenciada por motivos de género. Yo creo que ese es el problema. Es decir, que estos conocimientos yo creo que aportaron el primer tercio del siglo XX, sobre todo en el higienismo, cuando se introducen con el higienismo, aportaron pues una información muy, muy importante para evitar la mortandad infantil, para sanear los hogares, porque en las zonas rurales pues, no había estos conocimientos. Ojalá estos conocimientos hubieran llegado a todas y a todas. A los españoles y españolas da igual en el contexto que haya sido. Es decir, que yo creo que efectivamente, yo sí creo... Yo, de hecho, yo a lo último lo que hago es un alegato hacia este tipo de enseñanza, porque se ha demonizado, pero la deberíamos de efectivamente recibir todos y todas, porque todos necesitamos, cuando nos independizamos, llevar una casa, todos y todas. Es decir, no es una cosa de mujeres, es algo que todas las personas necesitamos hacer. Pero bueno, me acallo y seguís. Me interesa más escucharos que hablar yo. Bueno, pues muchas gracias por tu exposición, Teresa, que de alguna manera también ha completado, complementado, enriquecido la intervención anterior de Isabel. Y un poco en la línea de lo que acabas de decir, a la respuesta a la intervención de Pilar, creo que el problema no es que hayamos aprendido esas cosas, las mujeres, sino que nos las han asignado y no las han enseñado los hombres. De hecho, cuando las chicas entran en el bachillerato, entran en el currículum masculino, porque en España, a diferencia de los países anglosajones y Estados Unidos, no se crean centros de segunda enseñanza femeninos. Entonces, en España, el currículum que estudian es el de los chicos. Y cuando ya el número de chicas crece, por ejemplo, en Barcelona, en el Instituto de Barcelona, se crea una sección solo para chicas, porque ese problema de separación de espacios creaba desajustes de organización. Y entonces se crea una sección. Y director de esa sección nombran a alguien tan significativo como a Hermenegildo Giner de los Ríos. Y el currículum que las chicas habían estudiado hasta entonces, que era el de los chicos, le añade estas asignaturas. Cuando se crea el Instituto Escuela como una experiencia de innovación absoluta, claramente, introducen en el bachillerato como optativas estas asignaturas. ¿Y qué nos pasa en 1970? Cuando la ley ya por primera vez no prohíbe la enseñanza mixta, que empieza a haber centros donde hay profesorado más sensibilizado, que solicita unir los grupos que estaban en un mismo edificio, en el pabellón de la derecha y de la izquierda o en el piso de arriba o de abajo. Como la ley no lo prohíbe, la inspección da su acuerdo, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, no se puede aumentar el horario de los institutos y de los colegios. Hay que prescindir de alguna asignatura. ¿De qué se prescinde? De las asignaturas, entre comillas, de las chicas, porque esas son menos importantes y ya se la enseñarán sus madres. Es decir, conocimientos no valorados. Y sin embargo, entran en pretecnología, donde se dedican a hacer puentes con sierras, con ocúmel. Es decir, ¿cuántos niños de ese aula iban a ser arquitectos o ingenieros? Y, por supuesto, ¿cuántas niñas? Pero, sin embargo, lo valioso es aprender a utilizar la sierra. Y ahí se complica absolutamente. Socialmente se dice, las asignaturas de las niñas son las Marías, que se las enseñe su madre. Es decir, partimos de un concepto de baja valoración de algo que, como bien habéis dicho, es de absoluta necesidad para la autonomía personal. Y de hecho, si vamos a la demografía, pues está demostrado
que las mujeres viudas viven más años que los hombres viudos. Sí, y una de las cuestiones es que una mujer viuda tiene, por supuesto, el vacío y el hueco afectivo, pero es autónoma, puede seguir su vida. Y un hombre al vacío afectivo une que no sabe apretar el botón de la lavadora, por muy moderna que sea la máquina que tenga en su cocina o donde la tenga, ¿no? Y ese es un problema que seguimos teniendo. Sí. Que seguimos teniendo, porque hoy ni las niñas ni los niños lo aprenden. Y por lo tanto comen mal, tiran la camiseta porque se les ha descosido un poquito aquí. Entramos en una máquina, pues verdaderamente consumista, que no nos conduce... Consumista y efectivamente. Positivo, ¿eh? Sí, es decir, Pero nos llaman clase pasiva. Hay que corregirlo rápido. A ver, explícate eso. No, solo decía que yo no soy clase pasiva. Dices por... En el momento que te jubilas deciden que pasas a ser clase pasiva. Pues no. No, es que esa denominación es tremenda, tremenda. Es verdad, totalmente. Porque yo no paro, si yo no sé cuándo nos dejo... No, es decir, que ya has sido activa, pero es verdad. Mira, por ahí hay otra mano que también quería intervenir, otra persona. Que lo tienes que limpiar. Dejamos ya la última intervención. Sí, la verdad es que sí. Pero Qué pena, es una pena porque está muy concentrado para la próxima vez. Más tiempo y más. Más tiempo y más. Sí. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí, por enseñarme, y estoy muy a gusto. Bueno, yo le quería decir, usted ha enseñado unos dibujos del libro en la cual hay una mujer limpiando, una mujer en la escalera, y ha dicho que luego lo comentaríamos. Exactamente, sí. Que nos representaba a nosotros, ¿no? A mí me representa la vida cotidiana. Ese es el problema, la vida cotidiana de tu casa, de tu vida, de tu juventud, de tu vejez, de todo. Lo ideal que sería para esas fotografías, que habría también fotografías de hombres tocando una lavadora, limpiando un techo, no subiéndose a una escalera para limpiar o para cambiar una bombilla, que también nosotras somos autosuficientes para cambiar una bombilla, sino para limpiar. ¿Qué he dicho yo siempre cuando yo hablo? Que todo esto se tiene que trabajar en casa también, con los hijos, enseñarles a hacer lo mismo que haría una mujer. Yo, por suerte o por desgracia, tengo 2 hijos. Los 2 saben lavar, saben planchar. El mayor hasta me ha roto varias veces la máquina de coser de intentar poner botones. Bueno, está bien, pero muy bien. Yo les enseñaba a todo, no sé si porque me ha tocado trabajar o porque me ha tocado luchar mucho en esta vida, pero les he enseñado a todo, a todo. Y la verdad que en eso sí que tengo suerte. Yo pienso que eso tenemos que enseñar en casa, mucho, mucho, mucho a los jóvenes en casa, a coger una aguja, a no decir déjalo, ya lo voy a hacer yo, y a muchas cosas más. La verdad que estoy muy a gusto y que me encanta este curso. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. Yo creo que es testimonial y comparto contigo lo que estás explicando. Es decir, cómo en el hogar es donde realmente es ese modelo educativo, o sea, esa educación que tú das a tus hijos, son las que van a marcar la manera de comportarse las futuras generaciones. En la escuela podemos aprender cosas, valores, pero sobre todo en la familia, en el contexto familiar, es donde los niños y las niñas reproducen los estereotipos y los modelos y los roles de género que arrastramos. Si en la familia la niña pone la mesa, la niña recoge y el niño se sienta, como aparecen en estas imágenes, en estos libros que os he mostrado, solamente aparecen mujeres, porque estamos hablando de los años 50 y la economía doméstica estaba solamente dirigida a las mujeres. Ojalá, como hemos dicho, se dirigieran también a los hombres. Hubiera sido un conocimiento no depreciativo, sino valorado, porque realmente esto es necesario.
Pero como ha explicado Consuelo Flecha, llega la ley del 70 y ese tipo de enseñanzas ya no se adquieren en la escuela, o ya no se instruyen o no se enseñan. Entonces, pues claro, la familia. La familia es la que tiene que… Pero la familia, claro, que tenga esa mirada, esa deconstrucción de intentar educar en unos patrones, en unos roles, en unos valores o en unos modelos que no sean los tradicionales, estos modelos de que las niñas tienen que desarrollar unas actividades, sino que al contrario, tenemos que deconstruir y tenemos que educar para que los niños y las niñas, educarles en igualdad. En una igualdad que, como tú me has señalado, si a tus hijos les has educado en estas tareas que yo creo que son importantes, pues porque nos desarrollan y porque contribuyen a la autonomía personal, pues ojalá, ¿no? Ojalá esto se pudiera institucionalizar o se pudiera… Y yo creo que eso es algo que es básico, que en las familias, que la educación… Pero para eso también es importante que estos cursos, Inma, estos cursos, vuelvo otra vez, yo creo que son importantes que cuantas más personas lo pudieran recibir, o incluso también, como señalaba, no me acuerdo ahora quién, era creo que Belén, ojalá no todas las generaciones que vayan a las universidades pudieran de una manera transversal pudieran ver cuál ha sido la historia de la educación de las mujeres. Yo creo que esto es importante. O sea, yo creo que nosotros en educación, la pionera, pues han sido Consuelo Flecha, Pilar Ballarín, han intentado establecer en el currículum, sobre todo de las carreras de magisterio, de pedagogía, este tipo de enseñanzas. Pero ojalá se pudieran trasladar a todas las áreas, a todas las carreras universitarias o a todas a la enseñanza secundaria, porque realmente, yo creo que lo más importante es que nosotros podamos interiorizar, ponernos estas gafas, que yo siempre llamo unas gafas, ¿no? Una mirada diferente, y a cuestionarnos y a plantearnos que a lo mejor lo que nos han enseñado en ciertas épocas, pues como decían Pilar y Consuelo, ¿no? Pues podamos hacer una resistencia, ¿no? Hacia este tipo de modelo y podamos luego revertirlo o decir, bueno, si esto es útil, porque no significa que se devalúe, si es que estas enseñanzas son útiles, estas enseñanzas las tiene que conocer todo el mundo. Si no en la escuela o en el instituto, pues que sea en casa. Pero todos tenemos esa responsabilidad. O sea, yo creo que hay que revalorizar estas enseñanzas porque realmente son útiles y las tenemos que utilizar. No sé si, creo que Belén, y ya no sé si, madre mía. Sí, porque, nada, venga. Sí, te dejo, pero tenía pensado mañana deciros que vinieseis a las 9 en vez de a las 8:30. Creo que no. Lo dejamos a las 8:30, si os parece. No, Consuelo, que digo que no. Que no, que lo dejamos a las 8:30. Te hacen madrugar, Porque creo que hay 4 ponencias por la mañana y… Madre mía. Y vamos a estar un poco justas. Sí, entonces, sí. La última es un poco más breve, pero bueno. No, yo solo quería apuntar que yo creo que vamos a tener un problema en adelante, porque en muchas casas ya no estamos capacitados para enseñar según qué cosas a nuestros hijos, ni a nuestras hijas ni a nuestros hijos, porque ya ha habido ahí un corte en el cual ya hay muchas cosas que nosotros, y hablo hombres y mujeres, padres y madres, no sabemos hacer. Y se ha sacado del currículum escolar. Totalmente. Pero es que en las casas ya no estamos capacitados para enseñar según qué cosas, ¿no? Entonces yo muchas veces pienso que no sé qué van a hacer mis hijas, ¿no? Cuando si un día tengo nietos, con lo que yo ahora, digamos, recurro a las abuelas, ¿no? Porque si van a recurrir a mí, pues lo llevan claro, ¿no? Entonces, sí. Aquí tenemos un problema que, bueno, ya irá saliendo, ¿no? Y ya veremos cómo… Pero es que yo creo, por lo menos esa es un poco mi experiencia ya personal, ¿no? Que nuestras madres, quizá deliberadamente, por lo menos en la manera en que yo pienso en la mía, trataron de enseñarnos de estas cuestiones lo justo, para no repetir el modelo, para que hubiera cosas que cuando surgieran en nuestras familias el día de mañana, las mujeres también pudiéramos decir, no, yo no sé hacerlo, ¿no? Y tu marido dijera, no, yo no sé hacerlo, y tú dijeras, pues yo tampoco, ¿no? Es una idea que engloba muchas cosas, pero no sé, ahí la dejo planteada, ¿no? Sí, yo creo que… Y muchas gracias, me encanta. Gracias, Belén.
Yo creo que efectivamente estamos hablando que hay una generación que no hemos recibido esas enseñanzas ni en casa. Hombre, dependiendo de las situaciones de cada cual, claro, esto sería muy largo de contar, pero es verdad que nuestras madres, o bueno, una generación rompió para que sus hijas no tuvieran que pasar por ello, porque son enseñanzas que no son productivas o no tienen un bien. O como decía el compañero, es que no se valoran socialmente. Y ese es el problema, aunque son necesarias, pero como la sociedad no las valora, porque no las recompensa económicamente, pues es más productivo que tú te dedicas a estudiar o a trabajar y tener a una persona que te ayude en casa. Y eso es más productivo, o eso es el mensaje que a mí me han enseñado, diciendo, no, tú no pierdas tiempo en casa, tú trabaja, estudia, tú fórmate. Y ese salto cualitativo, que es verdad, de una generación que ha estado, pues como decía la compañera, ¿no? Pues esas imágenes, ¿no? Es la cotidianidad, ¿no? Lo que se representa enseñando. Pues eso yo creo que las mujeres que lo han vivido con un mayor peso por el contexto que se ha vivido, pues lo que no quieren para sus hijas, o sea, esas enseñanzas las tienen que saber, pero bueno, lo justo, como tú muy bien dices. No es necesario profundizar demasiado. Ya te encargarás tú de que haya alguien que pueda ayudarte o, bueno, efectivamente, o sea, yo creo que eso, tenemos unas carencias increíbles. Una generación tenemos carencias de ese tipo, pero bueno, no sé si será bueno o malo. A mí me han enseñado mucho los libros de higiene doméstica de principios del siglo XX y de mediados del siglo XX. Os lo tengo que decir porque a mí esto de la economía familiar, bueno, pues si tú eres organizada, pero si no eres organizada esto es un caos. Bueno, son muchas cosas que dices, pues oye, pues es que esto era útil. O sea, estos conocimientos eran útiles. Lo que pasa es que, bueno, se han depreciado porque no se valoran. Entonces, bueno, es que sobre esto se podría hablar mucho, pero yo veo a Inma y es que yo ya no sé qué hacer. No, al revés. No, lo que pasa es que me veis un poco dispersa con el móvil porque estoy a la vez con el taxista, con el de la guía, bueno, de la guía y estoy un poco a todo, pero sí, os dejo hablar porque, bueno, ya de perdidos. Sí, yo creo que ya no pasa nada. Y si no, lo podemos hablar ahora. Sí, tampoco ahora lo podemos hablar. Bueno, estaba también preguntándole a Teresa González, que es mañana la que hace la primera ponencia a las 8:30, si daba su visto bueno para que empecemos a las 9. No me ha contestado, pero bueno, vamos a empezar a las 9, porque he dicho antes que no, pero bueno, creo que también ya está. Mañana quedamos a las 9, habíamos dicho a las 8:30, he cambiado 2 veces de opinión, pero bueno, ya está. Si nos tenemos que quedar más tarde, pues no pasa nada. Damos ahora por cerrado ya el día. Vamos a la visita guiada y bueno, seguimos hablando. Muchísimas gracias, Teresa, por venir, por tu intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Me alegro de estar aquí y de poder compartir. La pena es que me vaya mañana porque me encantaría seguir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las obligaciones. Pero vamos. Pues ya nos cogemos.